Pues hermanos, después de haber sido parte de estas bendiciones que el Señor ha permitido que disfrutemos como iglesia, yo quiero invitarles a que abran su Biblia, por favor, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 8. Vamos, por favor, a los versículos 27 al 30. Evangelio según San Marcos, en el capítulo 8, versículos 27 al 30. ¿De qué hablamos hace 8 días, hermanos? Chicle motita, al que me lo diga rápidamente en pocas palabras. ¿De qué? ¿Del ciego? ¿Hablamos del ciego? ¿Cómo, hermano? Ok, ese fue el título, ¿no? Pon tus ojos en Cristo. Y sí, hablamos precisamente de este ciego y de algunas cosas que el Señor demanda y espera de nosotros. Hoy vamos a continuar en nuestro caminar por el Evangelio de Marcos y vamos a leer solamente esos versículos, del 27 al 30. Y es un pasaje muy lindo, central en el Evangelio de Marcos, porque aquí es cuando nosotros nos empezamos a dar cuenta que los discípulos se les va quitando un poquito los burros, los ciegos, lo endurecido de sus corazones. Y Pedro hace una tremenda confesión. Así que vamos a darle lectura, mis amados hermanos, a estos versículos. Vamos a hacerlo de manera alternada. Voy a comenzar leyendo el 27 y nos unimos todos en el verso 30. La escritura dice de la siguiente manera: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Entonces él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. A ninguno. Dios, gracias por tu palabra. Nos ponemos en tus manos y suplico la guía y dirección de tu Santo Espíritu. Señor, que nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos estén abiertos y dispuestos a escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Con estos versos, hermanos, llegamos al punto central del Evangelio de Marcos. Y yo quisiera que tuviéramos mucho cuidado de no leerlos al vapor o de una manera deprisa, hasta de forma superficial, sin darnos cuenta la enorme importancia que estos versículos tienen en todo el desarrollo del ministerio de Cristo Jesús. Ustedes recordarán que en la primera parte del Evangelio tuvimos ocasión de considerar muchísimo la doctrina que Jesús enseñaba a sus discípulos, aquellas cosas que él creía, la doctrina que Jesucristo predicó. Obviamente vimos muchos de sus milagros, esos milagros que él llevó a cabo para la gloria de el Padre. Pero en este momento ya había llegado el tiempo, era el momento de detenerse para ver cuánto realmente habían comprendido, tanto del significado de la doctrina como el significado de las obras que él había hecho. Con esta finalidad, el Señor se retira de ese distrito de Cesarea de Filipo y allí pregunta a sus discípulos acerca de la opinión que toda la gente y aún ellos mismos tienen de él. ¿Quién dice la gente que soy? De su respuesta se desprende que el pueblo, de manera general, todos los que habían escuchado, oído, hablado de Jesucristo, tenían un buen concepto de él. Decían que era una buena persona, pero sin llegar a entender de una manera completa realmente quién era Jesús. No así los discípulos. Los discípulos, después de un tiempo en el que leímos en el mismo Evangelio que sus corazones se endurecían, que no entendían quién era el Señor, en este momento ya pudieron comprender que Jesús era el Cristo, tal y como lo manifestó Pedro en representación del grupo. Los discípulos poco a poco fueron comprendiendo, fueron conociendo, fueron entendiendo quién era Jesús. Y precisamente la pregunta que en esta tarde yo quisiera que contestáramos juntos es: ¿quién es Jesús para ti? Para Pedro, Cristo, Jesús era el Cristo, el Mesías, el Salvador.
¿Quién es Jesucristo, mi amado hermano, para ti? ¿Quién es Jesús para mí? La Biblia dice que Jesús y sus discípulos salieron de Galilea y fueron a las aldeas cerca de Cesarea de Filipo. De Betsaida, el Señor viajó con sus discípulos hacia el norte, hasta la región precisamente de Cesarea de Filipo. Esto es fuera completamente de Galilea. Y lo que vuelve a llamar fuertemente nuestra atención es que fue en medio, mis hermanos, de un lugar, de estas ciudades helenizadas, llenos de idolatría pagana, en donde se rendía culto al César, el lugar elegido por el mismo Jesucristo para preguntarles a sus discípulos: ¿quién dice la gente? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? El propósito seguramente de Jesús era volverse a alejar de las multitudes para poder dedicarle tiempo en particular a sus discípulos y enseñarles acerca de su persona y enseñarles acerca de su reino. Cuando nosotros iniciamos a acercarnos al Evangelio de Marcos, yo dije que seguramente este hombre había escrito primordialmente pensando en los creyentes que se encontraban en Roma. Pero no puedo tener una duda que para ellos, este ambiente que se respiraba en el lugar de Filipo, ahí en Cesarea, les era también muy familiar. ¿Sabe por qué se llamaba esa ciudad así? En honor al César. Por eso es que se llamaba de esa manera. Ahí mismo, en esa ciudad, había un templo enorme en el que se adoraba a César porque se decía que César era Dios. Y ahí en ese templo se adoraba su divinidad. Y es en ese contexto en el que aquellos creyentes del primer siglo en Roma habían tenido que decidir, habían tenido que tomar la decisión de quién era Cristo Jesús, el Salvador del mundo o simplemente otro hombre. Ellos tenían que decidir si iban a creer en Jesús como Dios o simplemente se moldearían a lo que el resto de la gente alrededor hacía y tomaran al César como Dios, a ese emperador romano que se había constituido en soberano del mundo y hacía que la gente lo reconociera y lo adorara como si realmente fuera Dios. Pero si esta decisión no era, mi amado hermano, fácil para esos creyentes en Roma, no tampoco era fácil para aquel grupo de discípulos que iban acompañando a Jesús. Y yo no sé si usted se haya puesto a pensar por un instante en esto, pero ¿cómo podían creer que un sencillo carpintero de un pueblecito insignificante de Galilea pudiera ser el mismo Hijo de Dios? Oigan, al menos el César, ¿no?, era el emperador de todo el mundo conocido. Al menos el César tenía un imperio en donde todos le adoraban, en donde su civilización había llegado hasta los rincones más apartados del mundo conocido. Este hombre tenía una ciudad con su nombre. Este hombre tenía levantado, erigido un templo. Al menos era famoso. Y la gente sabía quién era. Tenía poder militar, tenía poder económico. Frente a todo esto, ¿quién era Jesús para que creyeran en Él como el Mesías enviado por Dios para la salvación de este mundo? Esto me hace pensar, hermano, que creer en Cristo, poner nuestros ojos en Jesús, nunca ha sido fácil. Hoy mismo tampoco es sencillo. Hay muchísimas cosas que nos distraen para dejar de entender quién realmente es Jesús. He escuchado a tantos decir que todas las religiones nos llevan a lo mismo, que cualquier Dios salva. Es que Dios es el mismo. Ya le llames Mahoma, ya le llames Buda, ya le llames Krishna, ya le llames Jehová, como le llames es lo mismo. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que hay un solo camino, una verdad y una vida, y tiene nombre, y es Cristo Jesús. No fue fácil creerlo en el primer siglo, como tampoco es fácil creerlo ahora en el siglo XXI. Nunca, hermano, nunca ha sido fácil creer y poner toda nuestra fe y confianza en Cristo Jesús. El verso 27 continúa diciendo que mientras ellos caminaban, Él les preguntó: ¿quién dice la gente que yo soy? ¿Quién dice la gente que soy?
El Señor quiso saber por boca de sus discípulos la opinión que las multitudes habían formado de su persona. Ahora, tomemos en cuenta, quizá para este tiempo, ya Jesús tenía 2 años y medio de haber iniciado con su ministerio público. Notemos atentamente lo que Jesús les está preguntando. Jesús no tenía interés en saber la impresión que la gente tenía de sus enseñanzas. Tampoco el Señor está pidiéndoles la opinión que la gente tenía de los milagros que hacía, sino lo que realmente le importaba a Jesús es la opinión que el pueblo se había formado de su misma persona. ¿Quién dice la gente que soy? Y yo creo que esta pregunta, hermanos, esta cuestión, es la más crítica y significativa que se puede plantear cualquier ser humano. ¿Quién es Jesús? Y esto por una simple razón, porque tan importante es esta contestación, la contestación que dieron y la contestación que ustedes y yo demos, que de ella depende nuestra vida presente y la eternidad. Así de clave y así de importante es que nosotros podamos saber y responder correctamente a la pregunta, ¿quién es Jesús? Para poder, mi amado hermano, poner nuestra fe en Cristo, lo primero que debemos tener muy claro es quién es Jesús. Yo no puedo depositar mi vida, mi fe, mi confianza, mi fortaleza, mi esperanza en alguien que ni siquiera entiendo quién es, en alguien que no conozco, en alguien que simplemente, pues otro me dijo y yo medio entendí, pues lo voy a hacer a ver qué sale. Seguro que hay muchos, mis amados hermanos, que nunca lo hemos tenido claro. Hay mucha gente que yo me atrevo a sugerir que pasa toda la vida, aún diciéndose cristianos, aún diciéndose seguidores de Cristo, sin entender realmente quién es Él. ¿Quién es Jesús? Y cuando yo pienso en esto digo, es por eso que la gente vive sin compromiso. Cuando yo no entiendo claramente quién es Jesús, yo vivo sin compromiso. Vengo a la iglesia, adoro, canto, ofrendo o diezmo, nos la pasamos bien, hay gente buena onda, ¿no? Se alivian un poco mis culpas, me quito el peso que vengo cargando, pero de ahí no paso. Cuando yo entiendo realmente quién es Jesús, pues entonces yo no puedo seguir igual. Mi vida es cambiada y transformada. La visión de las cosas es totalmente diferente. Yo ya no vengo a la iglesia a ver quién es falso, quién es hipócrita o quién viene de verdad con un corazón sincero a buscar a Dios. Lo que menos me importa es qué se hace o qué no se hace, si es bonito o no, si me gusta o no, si se pintó del color que me gustaba o no, si la hermana es bien chismosa o no, si es recatado o no, si el brother se aprovecha o no. A lo que venimos es a servir al Señor, es a darle gracias, es a servir a los que están a nuestro alrededor, porque hemos entendido de manera muy clara quién es Jesús. Si no lo hacemos, viviremos un cristianismo sin compromiso, una vida a la ligera. No pasaremos de allí. Uriel, hazme un favor. Ahí en el arco está el control de los ventiladores. Yo no sé cuántos tengan calor, yo me estoy derritiendo. No, acá arribita, hermano, por favor. Gracias. Gracias, Bardo. Bueno, contestaron. Hazme un favor, no a los tres, por favor. Gracias, es mago. Bueno, contestaron algunos, dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen que eres uno de los profetas. Cuando yo leo esto, digo, todas las opiniones que las multitudes se habían formado de Jesús eran buenas. ¿Quién de estos personajes no era respetado, hermanos? ¿Quién de estos personajes en verdad no eran valorados en el pueblo y en la historia de Israel? Ellos asociaban a Jesucristo con tremendos hombres, con hombres que habían sido utilizados por Dios,
con hombres que habían dejado su huella en la historia del pueblo de Israel. Pero aunque estas opiniones manifestaban en mucho el respeto que ellos podían sentir por Jesús, por la persona de Cristo, eran incompletas. Simplemente no identificaban clara y correctamente quién era Cristo. Según el criterio de la gente, Jesús era uno más de los que anunciaban la venida del Mesías. Era un profeta más, haciendo grandes obras de poder y enseñándoles lo que Dios quería de sus vidas. Ellos incluso mencionan nombres. Probablemente es Elías, algún profeta, o el que habían tenido más recientemente, Juan el Bautista, pero no habían llegado a comprender el hecho primordial. Jesús era el mismo Mesías. Él era el Cristo tan esperado. ¿Y esto, hermano, es tan triste? Es más triste de lo que parece. Es mucho más triste de lo que alcanzamos a leer de pasadita en estos versículos. Porque, oiga, después de meses en los que Jesús les estuvo enseñando como nunca nadie antes les había enseñado, después de meses en los que Jesús hizo milagros, sanando personas, resucitando muertos, devolviendo vista, haciendo que la gente escuchara, viera, saltara, simplemente no había entendido ninguno de ellos quién era Jesús. Simplemente decían, es un buen hombre de Dios. Y eso quizá pueda ser suficiente para usted o para mí, pero no lo es para saber y entender quién es Jesús. Ellos deberían haber notado la diferencia que había entre Jesucristo, entre su obra y la de todos aquellos hombres con quienes lo estaban comparando. Hermano, cuando nosotros colocamos a Jesús al lado de ellos, no hay comparación. No hay comparación. ¿Quién le gusta, mi amado hermano, que pueda poner en pensar? Ellos pensaron en Elías. ¿Elías no pecó? ¿Elías fue perfecto? ¿No se le echó a correr a esta vieja loca que lo quería matar? Después de que el Señor le había entregado una tremenda victoria en sus manos. ¿No le tuvo miedo a 800 sacerdotes de Baal y de Acera, pero sí le tuvo miedo a una mujer? Eso a veces no cambia en la actualidad, ¿no? Pero se echó a correr, dudó. Se puso ahí él solito a sentir lástima, pena de sí mismo y se creía sus mentiras. Soy el único Dios que te es fiel, y Dios le dice, espérate, o sea, no eres el único, hay muchos más que me han sido igual de fieles que tú. Moisés, el buen Moy, tremendo hombre de Dios, pero que pues nada más, por algo se quedó fuera de la tierra prometida, ¿no? David, el hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, pues nada más adúltero, asesino. Veíamos hace un rato Salomón, el hombre más sabio que ha pisado este planeta porque el Señor le concedió sabiduría, adúltero, con muchísimas mujeres, desobediente, casándose con mujeres que no tenían temor de Dios. Ay, es que es bien buena onda, papá. Pastor, es que es bien lindo. Es perfecto, solo le falta conocer a Cristo. Sí, no más. Nada más. Pero mire, por esta que al rato lo convierto. No, o sea, espérate, eso no va a pasar. La Biblia simplemente dice, no te unas en yugo desigual. Al rato no te quejes de cómo nos va en la feria. Ay, es que me engañó, yo no sabía. Brother, hazle caso a Dios. ¿Cualquiera de ellos se comparaba con Jesús? Claro que no. Y la gente, lo triste es que no se dio cuenta. ¿Quién era Elías en comparación de Jesús? ¿No había dicho el mismo Juan el Bautista que él no era digno ni siquiera de desatarle sus sandalias? Ellos mismos lo reconocían, no eran nada en comparación de Jesús. ¿Por qué la gente insistía en verlo como iguales?
Oiga, desgraciadamente las multitudes se habían atascado en su comprensión de quién era Cristo en ese tiempo. Ellos no lograban ir hacia adelante. Sus opiniones eran las mismas que se expresaban meses, años atrás. Lo vimos incluso en el capítulo 6 del mismo Marcos. Porque ellos no entendían cuál era el propósito del Mesías. Ellos seguían esperando un Cristo guerrero. Ellos seguían esperando un líder político, un líder que tuviera poder económico, que los librara del yugo de los romanos. Ellos esperaban ver quizá un gigante con presencia, con autoridad, que los librara de Roma. No habían comprendido y ahí estaban atascados. Ellos no podían ver más allá y Jesús hacía milagros y Jesús enseñaba cosas con tremenda autoridad, pero ellos seguían viendo lo que querían ver, imposibilitados de ver quién era realmente el Señor. Yo creo que los tiempos no han cambiado mucho en estos 2000 años, hermanos. Yo creo que hay muchísima gente que todavía el día de hoy sigue lanzando 1000 hipótesis sobre la identidad de Jesús. Y aunque la mayoría de estas hipótesis, comentarios o suposiciones son muy positivos, sus enseñanzas, su carácter y en algunos de sus casos hasta sus obras son bien vistas y reconocidas, siguen sin reconocer que no hay otro camino más que creer en Cristo Jesús. La filosofía dice que Cristo fue uno de los más grandes pensadores, pero lo ponen ahí a la par, al nivel con Sócrates, con Platón. Jesús fue más que un filósofo o más que un pensador. Quizás si usted platica con un sociólogo le va a decir, no, es que Jesús fue un tremendo sociólogo. Se preocupó por las masas, por las multitudes, vio por sus necesidades, estudió la sociedad. Él vino a querer formar una mejor sociedad. Pues Jesús es un buen sociólogo. Y uno podría decir, sí, mira, todo lo que estás diciendo es cierto, pero Jesús es mucho más que eso. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y si tú no pones tu fe en Cristo Jesús, simplemente tú no tienes esperanza de vida eterna a su lado. Simplemente tú no puedes gozar de esa vida en abundancia que Él ha prometido. Mucha gente sigue viendo a Jesús equivocadamente. Algunos lo siguen viendo aún incluso como una religión y no como la posibilidad de tener una relación íntima, de tener una relación personal con Dios, una relación que los haga no tener problemas, no vivir en la abundancia, no vivir sin necesidades, pero sí una relación que los haga vivir en paz, que los haga vivir confiados, que los haga vivir seguros de que esa relación con Dios nos lleva a vivir en abundancia. Y esto, mi amado hermano, a mí me parece muy lamentable. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿Ustedes quién dicen que soy? Y Pedro rápidamente contesta, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. Esto, hermano, es evidente. Es evidente que los discípulos ya conocían todas las opiniones que la gente tenía alrededor de Jesús. Las más populares ellos las conocían. Pero había llegado la hora en que ellos tenían que revelar cuánto habían sido influenciados por ellas. Cuánto de todo esto que habían escuchado, cuánto de todo esto que les habían enseñado, cuánto de todo esto que la sociedad manejaba los había influenciado. ¿Y a qué conclusión habían llegado por ellos mismos después de conocer a Cristo, después de tener una relación personal con Él? A esto es a lo que el Señor los está llevando y la respuesta no se hace esperar. Por eso Pedro, con el carácter que tenía, impulsivo, eso que le caracterizaba como Pedro, el querer siempre estar al frente, el ser el primero, el ser aventado y arrojado, expresa lo que todos ellos pensaban como el líder del grupo. Tú eres el Cristo. Tú
tú eres el Mesías. Los discípulos ya habían llegado a una conclusión, a la conclusión de que Jesús no era otro profeta más que anunciaba la venida del Mesías, sino que Jesús mismo era el Mesías. Por fin lo habían entendido, por fin comprendían quién era este hombre que sanaba enfermos, que devolvía vista a ciegos, que le devolvía la voz a los mudos, que abría los oídos de los sordos, que hacía a los cojos correr y saltar, que había tenido la capacidad de alimentar a muchísimos miles de personas. Lo habían comprendido. Ya no era solamente un profeta, ya no era solamente un buen maestro. Ellos sabían que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Los largos siglos de espera habían terminado. Ya no tenían por qué seguir esperando al Mesías. Él estaba en medio de ellos. Y este, hermano, es el eje central sobre el cual gira todo el Evangelio. Jesús, ese carpintero, hijo de ese carpintero de Nazaret, era el esperado Hijo de Dios que se había anunciado, que se había hecho hombre para llevar a cabo la obra de redención. Pero la convicción, hermanos, a la que habían llegado los discípulos, inmediatamente es enfrentada por el resto de los israelitas, que no veían en Jesús nada más que a un buen hombre, que a un gran hombre. Y esa tensión que existe y que ellos tuvieron que sufrir por mantener esa convicción diferente acerca de Jesús, es la misma, si yo bien entiendo, que nosotros somos llamados a tener en medio de un mundo moderno como en el cual nos toca vivir. Yo dije hace un momento que la gente cree que todas las religiones llevan a Dios. Hoy día nos empapan, hermano. La televisión, el internet, las redes sociales, la radio. Lo que todo el mundo nos está bombardeando es: vive bien, vive mejor. Si tú te compras este carro, estás dentro. Si tú no traes este vehículo, si no usas esta marca de celular, si no te pones esta ropita, si no te echas esta loción o este perfume, tú no eres. Y es fácil que nosotros nos dejemos influenciar. Y está el artista de moda y ahí está la molita que sale con los pelos parados y de 1000 colores y la ropa rota. Y ahí va, ¿no? Vemos a los chamacos igual. Ahí vemos las modas de los chicos que de verdad a veces, pues uno lo entiende. Yo veo fotos cuando estaba chamaco y digo: Padre Santo, ¿por qué me dejaban? ¿No? Doblaba mis pantalones hacia arriba y traía unos copetotes así, más grandes yo creo que el resto de la cabeza. Se veía ridículo, pero unos padres nos daban chance. Yo ahora veo las modas y no puedo hablar solo de los muchachos. Cuando uno va a buscar hasta un traje, ya no hay otro corte de traje más que traje de esos que ahora todos entubados ahí de... Oigan, habemos unos que el Señor no nos repartió mucho y ni nachas se nos ven y así menos. Pero ahí están los chavos, ¿no? Otros con las patas pegaditas, pero el tiro como si trajeran pañal ya sucio. Y ahí está la banda, ¿no? Y bien contento. Nos vemos mal. ¿Por qué lo hacemos? Porque todos los demás lo hacen, porque está de moda. ¿Qué tanto dejamos que el mundo influencie en verdad en nuestro corazón, en nuestra mente? ¿Cuánto nos dejamos influenciar por el mundo para convencernos de qué es lo que nos va a hacer felices? Cuando tengo oportunidad a veces de platicar con los jóvenes, en verdad yo trato de compartir un poquito, pues por lo que uno pasó. Y cuando uno está chamaco, lo que quiere es terminar la escuela. Y a veces se nos vende la idea de que tú terminas la escuela y ya la hiciste, estás del otro lado. Y nuestros jóvenes terminan la escuela y dicen: ahora sí, ya la hice, estoy del otro lado. No es cierto. No es cierto, porque no eres el único ingeniero, arquitecto, licenciado, doctor. No eres el único, hay un montón que están luchando por el mismo puesto que tú quieres. Y probablemente algunos dispuestos a ganar menos con tal de quedarse ahí. Y se dan cuenta que entonces, ¿qué tiene que haber? Y se les acabó el propósito de su vida. Porque ellos querían un puestezazo en un lugar para ganar dinero, comprar una casota, tener un carro nuevo.
Y cuando eso no se cumple, entonces hay adultos frustrados, jóvenes traumados, ¿no? Con el tremendo, ay, es que si yo tuviera. Chavos que siguen esperando la suya, es que Dios me va a mandar la mía. No, ahí sentado no te va a caer del cielo, ¿eh? El único propósito de tu vida es hacerte millonario, tener dinero y todas las comodidades. Brother, estás equivocando el rumbo. Ese no es el propósito máximo al que puedes aspirar. Dios tiene algo diferente. ¿Cuánto nos estamos dejando influenciar por lo que el mundo nos ofrece o cuánto de verdad estaremos convencidos por una convicción propia, personal, de qué es lo que Dios quiere para mi vida y para los que nos rodean? Esta tensión existe, mis amados hermanos. El mundo en el que vivimos le resta valor y autoridad a la palabra de Dios. Tan es así que hoy se sigue en el debate de que por derechos humanos, por no discriminar, ¿no? Se vale que haya familias en donde haya 2 papás o 2 mamás. Lo importante es que se amen. Y vemos a la gente reconociendo y diciendo, pues yo prefiero que haya un niño en un hogar con 2 hombres que se amen y se respeten, que en una familia heterosexual en donde se estén siempre peleando. Pues qué bueno que tú piensas así, pero la Biblia no enseña eso. El Señor fue claro. Y al varón le concedió una hembra para que formaran una familia. Y decíamos hace un rato, si en el plan de Dios y en su voluntad hubiera sido que cada hombre tuviéramos las 7 que nos tocan, como dicen algunos, ¿no? Pues ¿por qué no le hizo 7 a Adán? ¿A poco no hubiera podido? Pues no lo hizo porque su plan, porque el proyecto de vida que Dios tenía, en este caso para Adán, era una mujer. Una mujer para un hombre para una mujer. De esa unión, bendecida por Dios. Entonces el Señor les daría herencia, que son los hijos. Pero el mundo de hoy dice, no, no importa. Mientras se amen, pues todos tenemos los mismos derechos, ¿no? Esto es parejo. Esto es parejo. Y nos hacemos de mente muy abierta, nos hacemos de mucho mundo, muy modernos. Quizá me estoy metiendo en camisa de 11 varas, pero cada vez de repente se escuchan más de amos de casa, ¿no? Nosotros nos hemos acoplado, estamos a todo dar. Mi vieja se va a trabajar y yo le tengo la casa limpiecita. Cuando ella llega ya todo está en orden. ¿Sabe cuál es el problema de eso? Probablemente pueda funcionar en lo económico y en el carácter. Pero hasta donde yo entiendo en verdad el diseño de Dios es otro. ¿A quién le dio instrucciones Dios que tenía que trabajar y proveer para la familia? ¿A la mujer? No, pastor, no sea anticuado. Sí, probablemente. Pero es que el problema ni siquiera es que los 2 trabajen o que los 2 puedan o no. El problema son las consecuencias. El problema es que tenemos hijos y están descuidados porque estamos bien ocupados trabajando. ¿Quién nos cuida al chamaco? Cuando bien nos va la abuela o los abuelos. Y luego decimos, ay, es que ya me lo hiciste bien berrinchudo, bien. Espérate, pues es tu responsabilidad, no la de ellos. Ellos ya batallaron contigo y como pudieron te educaron, pero a los nietos están para consentirlos, no para educarlos. Y los van a malcriar. Si se los dejan a ellos, los van a malcriar. Al rato el problema con esto es de que pues ya no nos gusta cuando hay problemas y diferencias. Porque si yo entiendo, la Biblia dice que el varón es cabeza del hogar. La Biblia dice que el varón es el sacerdote de su casa. Pero cuando la mujer es la que provee, cuando la mujer es la que viene a la iglesia y la que lee la Biblia, ¿dónde está la autoridad? Y entonces al rato el hombre se siente menos y pues se calla y se agacha porque si no, pues no le da para sus chicles, ¿no? La esposa. O peor aún, lo manda a trabajar, ¿no? Y la mujer se siente con poder y autoridad porque por este pechito comes y tienes lo que tienes y vistes como vistes. Y entonces la sociedad se viene en picada. Pero nosotros decimos, es que es el PRI, es el PAN, ahora que llegue el PRD. Eso no es cierto.
Lo que el mundo necesita, lo que nuestro país necesita, es a Cristo. Son convicciones, hermanos. Lo que necesita es conocer lo que la Biblia dice. ¿Cuál es el propósito, el plan de Dios? No te dejes en verdad convencer por el mundo. No dejes que el mundo influencie de tal forma en tu corazón, en tu mente, que permitas que tus convicciones sean llevadas por cualquier vientecillo de doctrina que de repente alguien te comparte, te comenta, te apantalla y ahí vas. Necesitamos tener convicciones firmes, firmes. Aprender a confiar más en Dios que en un partido político. Es tiempo de mantenernos firmes en nuestra fe, firmes a pesar de las influencias negativas que tenemos a nuestro alrededor. Los discípulos pudieron librarse de aquella levadura, ¿se acuerdan? De los fariseos, de aquella levadura de Herodes. La pregunta, hermano, en esta tarde para ti y para mí es, ¿nosotros lo lograremos? ¿Lograremos deshacernos de toda esa influencia que hay a nuestro alrededor para poner nuestros ojos solamente en Cristo Jesús? Para poder responder correctamente a la pregunta, ¿quién es Jesús para ti? ¿De verdad, hermano, es tu Salvador? ¿De verdad vives como si Jesucristo fuera tu Señor? Entonces vivamos para Él. Síguelo, obedécelo, hónralo. Confiesa no solo con tus labios, sino con tu vida que Jesucristo es tu Señor. ¿Quién es Jesús para ti, hermano? Padre, en esta tarde, yo quiero darte gracias porque tu palabra nos muestra quién es Jesús. Gracias porque nos das la libertad, la capacidad para poder entender quién es Cristo, para poder tomar la decisión que cambiará, Señor, nuestra vida presente y nuestra vida eterna. Gracias porque entiendo que los que estamos aquí hemos decidido poner nuestra fe en Cristo Jesús, el único Señor y Salvador, Rey de reyes y Señor de señores. Yo quiero poner en tus manos la vida de cada uno de los que estamos en este lugar. Quiero pedirte, Jesús, que pongas en nuestro corazón el deseo, la necesidad, la convicción, Dios, de vivir para Cristo, de saber que no hay nada mejor que vivir para Él, que confiar en Él, que depender de Él. Ayúdanos a que, como lo hicieron los discípulos, hoy después de tantos años, con nuestra vida, con las decisiones que tomamos, todos los días y a cada momento, podamos dar testimonio a la gente y decir que Jesús es el Mesías, nuestro Señor y nuestro Salvador. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.